una pequeña sesión para hablar un poco de la juventud como futuro o no. Así que, bueno, sentidos libres de preguntar cualquier cosa. Quizá, bueno, no sé cuánto durará, según, porque estaba, igual si éramos un poco más, iba a ser un poco más larga, igual se hace un poco más corta, pero si no, luego nos podemos quedar charlando de cualquier otra cosa, que yo no tengo ninguna prisa. Entonces, bueno, quería titularlo La juventud no es el futuro, ¿no? Participación real para mundos habitables, ¿no? O sea, si precisamente estamos queriendo hablar de este mundo, ¿no? De cómo queremos habitar el mundo y qué futuro queremos en este mundo, pues qué rol tiene la infancia y sobre todo la juventud, que es a quien yo voy a hablar principalmente. Antes que nada, lo voy a hacer pequeño porque no se ve bien, un pequeño resumen de lo que es el Consejo de la Juventud de España para que se entienda mejor. Como bien me habéis presentado, yo soy la presidenta del Consejo de la Juventud de España. El Consejo de la Juventud de España es el organismo que representa a los más de 7 millones de personas jóvenes que viven en España. Está formado por todas las entidades juveniles a nivel estatal y los consejos de la juventud autonómicos que tiene cada comunidad autónoma. Dentro del Consejo de la Juventud de España hay entidades de todo tipo. Por ejemplo, tenemos las secciones juveniles de los partidos políticos, forman parte del Consejo de la Juventud de España, o de los sindicatos también, pero también tenemos entidades sociales o de educación no formal, como pueden ser los Scouts, como puede ser Centro Juveniles Don Bosco, como puede ser Cruz Roja Juventud. También tenemos entidades estudiantiles, entidades que representan a los jóvenes con discapacidad, jóvenes europeístas, también tenemos entidades católicas, tenemos Juventud Estudiante Católica, Juventud Obrera Cristiana, Juventudes Marianas Vicencianas, Acción Católica General. Todas las organizaciones que representan algún colectivo de personas jóvenes a nivel estatal están representadas en el Consejo de la Juventud. Y entonces, bueno, este es nuestro espacio, nuestro pequeño lugar de debate y de trabajo entre personas y organizaciones muy diferentes, con ideas y con ideologías muy diferentes, pero que al final trabajamos por mejorar la vida de las personas jóvenes y por trabajar por nuestros derechos. Este es un pequeño resumen de lo que es el Consejo. Aquí quería poner alguna foto para que veáis que lo que estamos trabajando actualmente principalmente es en materia de vivienda, que es una de las principales prioridades y preocupaciones que tenemos los jóvenes. Entonces trabajamos haciendo informes, haciendo incidencia política en el Congreso de los Diputados. Aquí hay una foto también compareciendo en el Congreso de los Diputados, con ministros, ministras, administraciones, también a nivel de medios de comunicación, ¿no? Difundiendo un poco, en este caso, la realidad de la poca emancipación que tenemos actualmente las personas jóvenes en España. Esto simplemente era un resumen del Consejo, y ahí también tenéis una foto de todo mi equipo, porque estoy yo, pero somos un equipo de 9 personas que lideran, pues esto, la Comisión Permanente del Consejo de la Juventud de España. Entonces, voy a darle porque no se veían bien las fotos. Para empezar, yo quería lanzar como la primera pregunta, que la podemos hacer colectivamente o no, pero claro, para imaginar un poco, ¿no? Como colectivamente, muchas veces cuando hablamos del futuro, hablamos de la participación, como que siempre estamos hablando de una manera muy teórica, muy de cómo deberían ser las cosas, cómo deberían hacer los gobiernos o cómo debería hacer la sociedad para que las personas jóvenes participen, y muy centrado en todo lo que va mal, ¿no? Es que esto no funciona porque pasa esto sí funciona porque pasa esto, y como que vamos mucho a lo que no funciona y no tanto a lo que sí funciona. Entonces, la idea era imaginar cómo sería un día normal en un futuro habitable para vosotros. Entonces, la pregunta que yo venía aquí a lanzar, que si no la podemos hacer colectivamente, no pasa nada, es qué ideas teníais de lo que podía ser un futuro habitable para vosotros y vosotras. No sé si alguien quiere lanzar alguna idea o imaginar. Esto es imaginación. Yo pienso que el futuro sea que todo el mundo tenga posibilidades de prepararse. Que todo el mundo tenga posibilidades. Que todo el mundo tenga las posibilidades. Es decir, no ver a la gente que porque no pueden, no van a... Es decir, que no pueden estudiar, que no pueden trabajar. A mí eso me indigna. El futuro para mí sería que todo el mundo tuviera la posibilidad de hacer algo que, ¿sabes? Y no estar aislados, aparte de que luego hay muchas más cosas. La juventud lo tiene muy difícil, de verdad. Sí, pero y pensando en vosotros, ¿cómo sería un día en un futuro habitable para vosotros, como individuos?
¿Qué cosas creéis que debería tener ese futuro? Por ejemplo, cuando he hecho algunas veces esta pregunta en algunos otros espacios, suelen salir cosas relativamente cotidianas, porque es un poco al final lo que la gente, ¿no? Pues en un futuro habitable quiero tener tiempo para poder comer saludable, por ejemplo, poder leer o descansar, poder trabajar de lo que me gusta, poder viajar, pues si es lo que quiero, poder pues disfrutar de mi jubilación también, ¿no? O de tiempo de calidad, aunque ya sea una persona mayor. Entonces, estos son como ideas que van saliendo cuando le preguntas a una persona que se imagine a sí misma en un futuro. No sé si se os ocurre alguna idea sobre vosotros como individuos. Pues para mí, un futuro para mí, creo que siempre lo he tenido, lo que pasa es que lo conseguí y lo tuve que dejar, fue el convivir de mayores con gente. No quiero soledad. Entonces, bueno, ahora están las cohousing, que yo participé en una, me tuve que largar porque mi marido estaba enfermo, pero mi idea es que vivir con gente de tu edad, Vale. amigos que realmente amigos o no amigos, pero que te vas haciendo, es decir, una gran familia, y en ese... A mí me encantaría. En comunidad. Sí, en comunidad. ¿Algo más? ¿Alguien quiere...? Sí, yo también me imagino, no me imagino, estoy de alguna manera luchando para que mi vida siga siendo en comunidad, porque mi vida y la de todas las personas con las que yo en comunidad y con lo que implica comunidad, ¿no? Es decir, el don de una manera recíproca y con la salud de manera integral, no solamente la salud física, sino la salud que implica bueno, lo que sabemos, ¿no? Solamente lo físico, lo mental, incluso lo espiritual, en armonía con la madre naturaleza, ¿no? Eso sería lo pequeño y lo grande, ¿no? Vivir en comunidad con ese don de la reciprocidad, que es más allá del intercambio material, sino que es algo que no se puede explicar, pero que es gratuito y con salud integral y haciendo, ¿no?, una transformación, ¿no? ¿Algo más? Sí, yo creo que mucha vida posibilidad activa en lo que se hace. Y yo siempre pongo como ejemplo que tengo mucha envidia del músico. Es un director de orquesta con 30 años dirigiendo, y al momento siguiente se muere, o sea, seguir activo hasta el final, ¿no? Vale. Hola. Hola. Bueno, esta primera pregunta partía un poco de la base de vosotras como personas y como individuos en sociedad, pero ahora vamos a tratar de hacer el ejercicio de cómo creéis que tendría que ser ese futuro habitable para niños, niñas y jóvenes. ¿Qué debería incluir ese futuro habitable para las personas que ahora son niños y niñas, adolescentes y jóvenes, y luego en un futuro ya no lo serán, pero también para las que quizá todavía no han nacido y en unos años serán esos niños, niñas y jóvenes? ¿Qué ideas tenemos que puedan ser diferentes a las anteriores? Que sean dueños de sus propias vidas. Vale. Es decir, que sean personas no alienadas, que disfruten de la vida en un sentido positivo, no egoísta, y que no estén manipulados, que sean libres. ¿Algo más? Yo también eso, que sean, que lleguen a lo que quieren ser también, que tengan la posibilidad, que en la sociedad que estamos faciliten a los jóvenes, lo que sea, el estudio, una convivencia. Vale. Vamos, nada de alguna. Sí. Vale, bueno, un poco la imagen que tengo es esta imagen y no una imagen de cosas que podía haber, ¿no?, como en la otra, sobre todo porque todo lo que habéis dicho es, ojalá, ¿no?, consigamos un futuro habitable para esos niños, niñas, jóvenes y adolescentes, y al final pues todo el mundo, pues comunidad, tranquilidad, ¿no?, seguridad, justicia, vínculos, al final es un poco de lo que nace todo esto. Pero cuando miramos ese foco, ¿no?, y miramos el foco de qué quieren las personas jóvenes o qué quieren los niños o qué futuro deberían tener, un poco la idea, y en lo que va a girar todo lo que voy a decir a continuación de esto, ¿no?, es que son ellos quienes deberían decir
lo que quieren. Son los jóvenes, los niños, ¿no? Quienes muchas veces no les dejamos, no en este espacio evidentemente porque no están, pero no les dejamos muchas veces como sociedad decir qué quieren hacer con su vida, con su futuro, pero con su presente, ¿no? Y esto es un poco una idea central que yo creo que es quizá, yo con que os vayáis de aquí con esta idea, yo ya me voy a ir muy feliz porque es un poco lo que a mí me toca también como Consejo de la Juventud de España, ¿no? Al final no se trata solo de hacer un mundo mejor para la juventud y para la infancia, que por supuesto es imposible, sino contar con ellas, con la juventud y con la infancia, ¿no? Como en el proceso. Porque al final, cuando hablamos de futuro todo el rato, ¿no? Primero, ¿cómo se construye un futuro desde quienes ya lo están viviendo, ¿no? Y segundo, ¿cómo se construye un futuro sin preguntar qué se quiere en ese futuro? Entonces, es importante sobre todo porque estamos muy acostumbrados a hablar de futuro, y en este caso estamos hablando de futuro, pero las personas jóvenes y los niños y las niñas no son el futuro. No son el futuro de este país, no son el futuro de la sociedad, no son el futuro, sino que también son el presente. Entonces, nosotros en lo que trabajamos mucho en el Consejo de la Juventud de España es de cómo vehiculamos la participación que ya hacen niños, niñas, adolescentes y jóvenes a la realidad actual. Que eso no quiere decir que en un futuro la realidad será diferente, ¿no? Pero cómo trabajamos también intergeneracionalmente para que toda la sociedad y sobre todo las personas, que en este caso las personas mayores de 18, que tienen poder de decisión sobre lo que está pasando, ¿no? Al final en la vida, en la sociedad, en la política, cómo hacemos que esas ideas, que esa transformación esté dirigida a personas jóvenes y cómo hacemos para contar con esas personas jóvenes, ¿no? Sí. ¿Del Consejo? Sí. Que tienes contactos con las comunidades, ¿no? Con los representantes, y me imagino que también conocerá la realidad de los pueblos vaciados. Bueno, yo vengo ahora muy impresionado de haber pasado la semana de la Semana Santa en mi pueblo, ¿no? Y los jóvenes, pues, si cuentas con ellos, les preguntas qué quiero, qué desean, la respuesta está clara, es decir, pues más discoteca, más litronas, No tienen otra cosa y piden eso. Entonces sí, contar con los jóvenes, de acuerdo, pero ¿hasta dónde? Pues mira, es muy interesante esta parte, ¿no? Porque es un poco una realidad también a la que nos encontramos nosotras como jóvenes, como yo también soy una persona joven, tengo 25 años, y para hablar de participación, ¿no? Para dejar a una persona decidir, preguntar qué quieres, es importante que todos tengamos el mismo concepto de participación y que todos partamos de las mismas bases, ¿no? Y una de las cosas también que nos parece en el Consejo muy importante en cuanto a la participación, que no sé si conocéis esta infografía, es la escalera de la participación, ¿no? ¿Qué diferentes escalones tiene la participación? Si vamos al tramo de abajo, a los escalones más bajos, que comúnmente y socialmente se utilizan como sinónimos de participación, pero no son participación, podemos encontrar cosas quizá ya más evidentes como pueden ser, ¿no? La manipulación, la decoración, usar a niños, niñas, a jóvenes como decorado para ciertas políticas, ciertas acciones, pero realmente ellos no han formado parte del proceso, sino que han estado, ¿no? Totalmente de decoración, o incluso la participación simbólica, que es como dejar participar a la gente, pero solo simbólicamente para que se vea que participas, no porque realmente yo vaya a hacer caso a nada de lo que tú dices, ni siquiera muchas veces porque me interese lo que me van a contar, es simplemente porque sí que me interesa que simbólicamente yo no esté sola aquí, que no haya solo gente mayor, que haya niños, que haya niñas o que haya personas jóvenes, ¿no? Estos serían como las tres partes que es muy evidente ver que eso no es participación real. Sin embargo, muchas veces, a partir del escalón 4, muchas veces confundimos o usamos esto de sinónimo con participación. Por ejemplo, el cuarto escalón sería el de la información. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces para que las personas jóvenes personas jóvenes o cualquier colectivo, ¿vale? Yo hablo de personas jóvenes porque es lo que conozco, puedan participar, necesitan la información, el saber y el poder. Es decir, muchas veces queremos hacer que la gente joven participe o que los niños y niñas participen sin dotar a esas personas de la información necesaria para participar, sin que conozcan qué implica
X política o qué implica X decisión, ¿no? Y esto es una cosa que nos encontramos muy a menudo. Vale, que participen, pero no les vamos a informar sobre cómo se participa, no vamos a hablarles, ya no estamos hablando de participación en niveles más altos, de votar, ¿no?, en unas elecciones generales, estamos hablando de participar en tu día a día y luego vamos a ver más adelante qué espacios de participación tenemos y no estamos sabiendo aprovechar. En quinto lugar tenemos la consulta, ¿no?, que se usa mucho en la parte de participación. Voy a consultar a ver qué quieren los jóvenes y bueno, luego veré las estadísticas y si me gusta le haré caso y si no me gusta pues ya, como es una consulta, no pasa nada. En sexto lugar tenemos la participación que es iniciada por adultos, pero con niños, niñas o jóvenes, esto vale para cualquier colectivo, que luego deciden, ¿no? Aquí ya entramos un poco en, estamos dejando decidir a las personas jóvenes, en este caso a los niños, pero bueno, nosotros como adultos o como otro colectivo somos quienes estamos organizando esa propia participación. En séptimo lugar tenemos lo que está ya iniciado y dirigido por niños y niñas o por jóvenes, ponen niños y niñas pero jóvenes también, que luego veremos qué tipo de espacios realmente existen donde los niños y niñas pueden empezar, pueden participar y pueden dirigir esa propia participación. Y ya el octavo lugar, que ya es el más difícil de encontrar, es una participación iniciada y dirigida por personas jóvenes o niños y niñas, pero compartido con personas adultas. Es decir, que el eslabón final es yo transmitirme mi participación a ti, como persona, niño o niña, que ha iniciado este proceso de participación. Entonces, luego si quieres que tengo una parte, hablamos un poco más de eso, porque es una cosa a la que también nos enfrentamos como personas jóvenes. Hay muchas personas jóvenes que no conocen cómo se participa, que no conocen cuáles son los canales para participar, y hay muchas personas jóvenes que no tienen la información necesaria para efectivamente poder participar de manera real y que esa participación sea efectiva. Entonces, cuando hablamos de eso, nosotros usamos mucho la escalera de la participación. Y entonces, cuando venimos aquí y decimos esto en cualquier sitio, la gente nos dice, vale, pero ¿dónde encontramos la participación? ¿No? ¿Cómo generamos cómo uso esta escalera? ¿No? Yo a tope, yo lo quiero hacer, quiero llegar al escalón 8. Pero ¿cómo hago ese escalón 8 si con los niños, niñas, con los jóvenes que yo me encuentro, pues son jóvenes que no están implicados, que no les interesa nada, ¿no? Esta idea que tenemos socialmente. Y es una pregunta clave porque, o sea, la idea no es solo detectar la participación donde ya la hay, que ahora lo vamos a ver, sino llegar a nuevos espacios, y para llegar a nuevos espacios pues necesitamos nuevos lenguajes, nuevas metodologías para que esa participación sea transformadora entre los jóvenes que ya no, o sea, que todavía no participan, ¿no? Entonces, estas son las diferentes formas de participación, que imagino que conoceréis algunas, otras igual no suenan tanto, donde tenemos actualmente estructuras de niños, niñas, adolescentes y jóvenes participando en diferentes espacios. En primero tenemos los consejos de infancia, que son relativamente recientes, se han creado en muchos municipios pequeños y medianos de muchas ciudades, no solo por supuesto de la Comunidad de Madrid, sino de toda España. Algunos funcionan mejor, otros funcionan peor, algunos tienen más participación, otros menos participación, pero es un espacio creado por los propios ayuntamientos y municipios donde se junta a niños y niñas del barrio, del municipio, para trabajar con ellos qué quieren, qué necesitan del pueblo, qué espacios creen que faltan, ¿no? Estos espacios suelen ser donde gente más joven o los niños más pequeños, ¿no?, pueden empezar a participar. Después tenemos una segunda cosa que todavía es muy difícil de ver, yo creo que no existen prácticamente ninguna en España como tal, que son las asociaciones infantiles, que son asociaciones formadas por niños y niñas para niños y niñas, que se está trabajando actualmente, también desde la plataforma de infancia, en un real decreto de asociacionismo infantil, para que los niños y niñas puedan tener también sus propios espacios y no solo participar en espacios dirigidos por personas adultas o personas mayores de 18. Y ahora vamos un poco a la parte que es la que más a mí me toca de cerca, que es la parte juvenil, ¿no? En primer lugar tenemos las asociaciones juveniles. Como he comentado antes, existen asociaciones juveniles de todo tipo, de jóvenes que juegan a videojuegos, de jóvenes que bailan bailes regionales, de jóvenes que representan a personas con discapacidad. Hay infinidad de asociaciones juveniles.
El requisito principal de una asociación juvenil es que esté formada por personas jóvenes, es que haya, tanto en las bases de la asociación como en las personas que dirigen esta asociación, personas menores de 30 años, en algunas comunidades autónomas hasta 35, y es un poco el primer espacio donde mucha gente joven, ¿no?, puede empezar a participar. Ahí también tendríamos algunas asociaciones que no son exclusivamente de gente joven, pero que participan con niños, con niñas, con jóvenes, como por ejemplo pues, el grupo Scout, ¿no?, de tu barrio, o tu centro juvenil, por ejemplo, Centros Juveniles Don Bosco o AS de MSC, ¿no? Al final no están formados solo por personas jóvenes, pero los usuarios y usuarias, ¿no?, son niños, niñas o jóvenes. Después también tenemos las asociaciones estudiantiles, también las pongo aquí por dos motivos. Una, porque es mi origen, yo vengo del movimiento estudiantil, no universitario, y otra porque es una estructura que, a diferencia de las otras, ya tenemos el espacio y ya tenemos la estructura, porque ya tenemos centros educativos, tenemos profesorado y tenemos claustros en todos los centros educativos, ¿no? A diferencia de las otras, que son personas jóvenes que tienen que juntarse, mínimo 3, 5 personas, ir al registro, registrar la asociación, hacer los estatutos, hacer el acta, crear la asociación, llevarla al registro. Bueno, todo esto no es necesario con las asociaciones estudiantiles, ¿no? Y vengo un poco a hablar también con los consejos escolares, sobre todo los consejos escolares que por ley deben estar creados en todos los centros educativos, tanto de secundaria como de primaria, de toda España, ¿no? Entonces, tenemos los espacios, pero no estamos haciendo uso de los espacios. La mayoría de consejos escolares no tienen estudiantes. Incluso si tienen estudiantes, los padres, madres, familias y profesores siempre tienen el doble o el triple de delegados en los consejos escolares, por ejemplo, que los propios alumnos y alumnas, ¿no? Cuando hay muchos más alumnos y alumnas por centro educativo que quizá profesores, ¿no? Entonces, nos encontramos con centros educativos que no convocan los consejos escolares, aunque es obligatorio por ley, y también nos encontramos con administración, con equipos directivos, con profesores y profesoras que no conocen cómo deberían participar los estudiantes en su centro educativo, ya sea por una asociación de estudiantes o por un consejo escolar. Y luego tenemos la última parte, que es la que yo estoy ahora mismo, el Consejo de la Juventud de España, que son los consejos de la juventud, que son un poco pues lo que agruparía todas las asociaciones juveniles, también estudiantiles y también otros espacios. Pueden haber consejos de la juventud locales, también pueden haber consejos de la juventud autonómicos, provinciales, estatales, incluso europeos. Existe el Consejo Europeo de la Juventud, en el que nosotros como Consejo de la Juventud de España formamos parte. Entonces, esto sería un poco las estructuras que algunas existen hace mucho tiempo, otras se están empezando a crear ahora, unas se usan más, otras se usan menos, pero son un poco como las estructuras que ya existen para participar. Podríamos hablar, y es un debate mucho más largo, si realmente estas estructuras de participación son accesibles para las personas jóvenes, ¿no? Si al final tú estás pidiendo a personas de 18, 19 años o incluso menos, si son estudiantiles, que vayan a un registro en horario laboral de 10 a 2, por ejemplo, cuando ninguna persona menor de 18 años normalmente puede ir porque tiene que estar estudiando. Si estás pidiendo a personas que que no tienen certificado digital, utilizar el certificado digital para ciertos trámites. Si las páginas web no están, los documentos no están accesibles, ¿no?, para personas pues, de 12, 13, 14, 15, 16, 18 años, ¿no? Entonces, podemos hablar de que esto existe. Otra cosa es que la participación sea real, porque estos mecanismos no están adaptados para que los niños, niñas y jóvenes puedan participar. Pero los espacios existen y es aquí donde podemos encontrar las principales vías y podemos encontrar a jóvenes ya convencidos, que diríamos, ¿no? Aquí es donde podemos encontrar la primera parte quizá más fácil. Son jóvenes que han mostrado ya cierta inquietud por algo, que ellos propiamente han ido a participar, y son jóvenes con los que es quizá más fácil, entre comillas, participar en ciertos espacios, también de movimientos, ¿no?, como quizás sociales o que tienen que ver con muchas otras cosas. Entonces, volviendo un poco a lo de antes para abrir el debate, cuando hablábamos de, y entonces, si tenemos todas estas estructuras, si imaginamos un futuro donde estas estructuras existen, donde los niños y las niñas participan, los jóvenes también, donde se escucha lo que tienen que decir las personas jóvenes en el presente y no solo en el futuro, ¿no?, donde no se espera a que cumplan X años, a que sean mayores, a que paguen impuestos, aunque decidan sobre X tema. Si imaginamos un futuro en el que los jóvenes son tenidos en cuenta, y niños y niñas, como el presente,
qué futuro, ¿no?, podríamos imaginar. Y entonces yo me ponía a hacer la reflexión y el pensamiento y se me ocurrían dos anécdotas que yo creo que ilustran muy bien cómo podría ser ese mundo. Primero, ay, espera, que no se ve bien. Primero, seguro que ese mundo sería un mundo con los patios escolares diferentes, 100%. Si tú le preguntas a un niño o a una niña cómo quiere que sea el patio de su colegio, seguro que te diría diferente a cómo son ahora. Y he puesto esta primera imagen porque es muy representativa. Esto es un estudio que se hizo en un centro escolar. Los azules son los chicos, los alumnos del centro, los rojos son las chicas, las alumnas, ¿no? Y su movimiento durante la hora del patio en el propio centro. Por supuesto, todo alrededor de la pista de fútbol como eje central de cualquier patio de colegio. Y pongo esto porque ha pasado real. Si imaginamos este futuro, los patios no serían así. Los patios no tendrían solo una cancha de fútbol, los patios tendrían muchos más espacios para sentar, para charlar, para hacer otro tipo de actividades, ¿no? Entonces, creo que esta sería una de las primeras cosas que en este mundo futuro habitable pasaría. Otra cosa que pasaría, y ahora si se os ocurre alguna las compartimos porque yo solo he traído 3, es que... Bueno, lo voy a poner así, por si acaso. Vale, no se ve ni esta foto. Bueno, es que la música que sonaría en el patio sería diferente. Es decir, cuando suena la alarma o la música, que antes, cuando yo iba al instituto había música, ahora, o sea, había un ring, ahora hay más música, ¿no? Y esto es una anécdota real que yo viví en mi instituto. Nosotros teníamos una canción para salir a la hora del patio que había puesto la carátula, que yo no sé cómo se llama la persona que la cantaba porque murió muchísimo antes seguramente de que yo naciera, pero bueno, es una canción creo de los 60, de los 70, no recuerdo qué canción, It's Not Unusual se llama la canción, ¿vale? No recuerdo, yo solo conocía esta canción porque la ponían a la hora del patio para salir. Y recuerdo que yo un día estaba un poco ya cansada de la canción, no por nada, sino porque sonaba todos los días, 3 veces al día, y hablando con un profesor, dijimos, oye, es que, ¿por qué no cambiamos la canción? Y dijo la profesora, sí, no te preocupes, la cambiamos. La semana siguiente había otra canción que no conocía ningún alumno, porque otra vez era una canción que escuchaban los profesores y profesoras en su época, pero que nosotros no habíamos escuchado. Y al final conseguimos, a través de la asociación de estudiantes, tal cual, un proceso más como deliberativo, en el que todo el centro educativo iba a votar cuál iba a ser la canción que iba a sonar este mes. Y el siguiente mes hacemos otra votación y suena otra. Bueno, pues salió Sebastián Yatra, ¿vale? Que igual algunas lo conocéis, igual otros no, que es un cantante que está un poco de moda entre la gente joven, entre los niños y niñas. Claro, los profesores estaban muy enfadados porque les daba igual Sebastián Yatra, pero había salido en la votación del centro que tenía que sonar Sebastián Yatra. Entonces, me imagino un futuro habitable donde niños y niñas tengan espacios de participación, y entonces estoy segura que todas las canciones de salida de los patios no serían las que suenan la mayoría. Y si tenéis la oportunidad de escuchar cuál es la que suena en vuestro centro, quizá tenéis suerte, hay muchos que ya están empezando a poner canciones quizá más actuales, pero cuando empezaron las canciones la mayoría era pues canciones que decidía pues el profesor que se encargaba de la música o el conserje que tenía que poner el vídeo de YouTube o la pista de audio, ¿no? Entonces esto es una cosa como muy pequeñita, pero que creo que representa un poco cómo sería a escala muy pequeña, pero a la vez a gran escala, ese futuro. Y también ese futuro, seguramente, si preguntaras a las personas jóvenes, ¿no? Pues sería un futuro donde pues, todas las personas jóvenes pudieran tener acceso a un alquiler, ¿no? Asequible. Ahora estamos hablando mucho y se habla mucho sobre, bueno, cómo los jóvenes ahora prefieren vivir en comunidad, ¿no? Y prefieren vivir pues, compartiendo piso y seguramente ese futuro habitable nos diría que eso no es verdad, que los jóvenes no quieren compartir piso permanentemente hasta los 35 o hasta los 40 años, sino que lo hacen porque no tienen otra necesidad. Y quizá pues, hablarían de, oye, la necesidad de poder tener pues, espacios propios, ¿no? No necesariamente compartidos con 2, 3 o 4 desconocidos, pues hasta los 35 o hasta los 40 años. Desde que entré al Consejo de la Juventud de España, no solo al Consejo de la Juventud de España, sino a cualquier... Bueno, antes estaba en el mundo estudiantil, desde que entré en este mundo. Yo siempre soy la persona más joven de la sala, yo siempre soy la persona más joven de la mesa redonda, yo siempre soy esa joven que también llaman a veces un poco para decorar, ¿no? Porque también queda bien, ¿no? Vamos a hacer un debate sobre jóvenes, pues vamos a meter ahí a un joven, que suelo ser yo, o mis compañeras, pero en este caso yo. Y lo que siempre notamos, y lo noto yo como persona individual, pero ahora lo extrapolo un poco a la realidad, es que vivimos en una sociedad paternalista. Y esto es una realidad, vivimos en una sociedad donde las personas más mayores
tienen una realidad y una imagen sobre las personas más jóvenes que dificulta la propia emancipación social de las personas jóvenes, ¿no? Vivimos pensando que todo tiempo pasado fue mejor, que todo lo que yo hacía cuando era joven, lo que yo escuchaba cuando yo era joven, lo que se veía cuando era joven, lo que se llevaba cuando yo era joven, siempre es mejor que lo que viven los jóvenes ahora, escuchan los jóvenes ahora o hacen las cosas ahora. Y esto puede tener una parte anecdótica más, que es lo que digo, me he atrevido a... ¡Ay, no se ve la foto! No se va a ver. Esto siempre lo hago un poco como para picar a la gente, pero no hay foto. Bueno, hay una foto de Lola Flores y de Rosalía, porque es verdad que siempre llega esta idea de que lo que escuchan los jóvenes ahora nunca jamás va a poder ser tan bueno como los que se escuchaba antes, ¿no? Y siempre comparo a gente muy importante y muy grande como Lola Flores, o como tenían otra diapositiva también, bueno, aquí esta sí que se ve, a Los Planetas, ¿no? Que es un grupo un poco, bueno, de rock indie, con Art de Bogotá, que es lo que escuchan ahora las personas jóvenes. Entonces hacía el símil, lo que no me ha quedado bien porque no se veía en las fotos, pero bueno, hacía el símil que, bueno, que Rosalía nunca va a ser tan buena como lo es Lola Flores, que Art de Bogotá nunca va a ser tan bueno como lo fueron Los Planetas, porque socialmente vivimos en una realidad, en una sociedad paternalista, ¿no? Y es sociológico también, y a mí también me hace pensar que quizá en algún momento, cuando yo sople las velas y cumpla 30 años, vendrá una hada madrina, me hará un poco así en la cabeza y se me olvidará todo lo que he vivido como joven, que pasa muchas veces, ¿no? Y empezaré a pensar que estos jóvenes que hacen ahora, que no tienen ni idea, también la nostalgia tiene un componente muy fuerte en todo eso. Pero esto que es como anecdótico y que escuchamos, pues que nos reímos, ¿no? Y hablamos de ay, cómo usan los jóvenes las redes, ay, la música que escuchan, se traslada también a la realidad y se traslada a una sociedad que cree que los jóvenes todavía no somos ciudadanos de primera división, que somos un poco ciudadanos de segunda división, porque los temas en los que se habla normalmente, en lo que está centrado el Congreso de los Diputados, los temas que generan polémica o que generan un poco de debate social, siempre son temas que también por un tema de mayorías, minorías y del grueso poblacional que somos las personas jóvenes, no tienen tanto que ver con la realidad de los jóvenes. Y siempre se está como esperando a que los jóvenes cumplamos 30 años y sepamos ya lo que es la vida, ¿no? Ya nos daremos cuenta de todo lo que viene, ¿no? Estáis preocupados ahora por cosas que no son tan importantes, porque cuando eres mayor, pues te vienen cosas que son mucho más importantes. Y en parte es verdad, pero en parte también es verdad que para nosotros ahora eso es lo importante. Quizá hay otras cosas que para otras personas es importante, pero para nosotros ahora no lo es, porque no vivimos pues ciertos procesos, ¿no? O ciertas realidades que ya viviremos en un futuro, pero la realidad es que no las estamos viviendo ahora. Y con los niños y niñas pasa todavía más. Nadie cree que un niño o una niña vaya a poder saber nada porque son niños y niñas y porque no saben, pero también viven su realidad a su manera y también son ciudadanos ahora. Luego serán otro tipo de ciudadanos, pero también son ciudadanos ahora, ¿no? Y también tienen que poder dar no solo su opinión, sino participar en la realidad que les afecta. Entonces, creo que esto era un poco todo lo que tenía que decir, porque al final la reflexión que hacemos un poco desde el Consejo, y volviendo un poco como a la parte más inicial, ¿no? Es que si al final lo que queremos es imaginar como un mundo habitable y un mundo tan bonito como hemos dicho antes, desde luego que tiene que ser un mundo donde las personas jóvenes estén presentes en todos los procesos sociales y políticos que les afectan, porque al final juventud no es solo hablar de juventud, juventud también es hablar de vivienda, de economía, de transición ecológica, de cualquier otro, ¿no? De digitalización, de cualquier otra temática, y nosotros también trabajamos mucho y defendemos, y esto está también en esta parte que os decía, que todas las políticas de juventud que se hagan para los jóvenes tienen que contar con los jóvenes, y no solo de una manera decorado, de una manera final, de una foto con jóvenes y voy a anunciar esta nueva propuesta, sino que los jóvenes tienen que estar en el proceso tanto de elaboración como luego de ejecución, como de evaluación de las propias políticas públicas que les afectan, porque en los ministerios, por ejemplo, no hay personas jóvenes, en los equipos de los ministros, de las ministras, en los gobiernos no hay la mayoría de veces personas jóvenes, o las personas jóvenes son las que vienen a hacerte la foto, que es el de comunicación, siempre, los más jóvenes de los ministerios son los que vienen a hacerte las fotos de comunicación. Entonces también desde el Consejo trabajamos un poco por implementar estos mecanismos, ¿no? Donde sea necesario consultar y trabajar con la propia juventud ciertos aspectos que les afectan directamente a ellos y a ellas.